obedecer. Pero en este caso, si le rendimos nuestra vida al Señor, le rendimos todo lo que somos y lo que tenemos al Señor, le vamos a permitir al Señor controlar nuestra vida, controlar lo que tenemos. Le vamos a permitir al Señor tomar precisamente el control de nuestra vida. Entonces el Señor es el que va a empezar a dar las órdenes. Aunque las órdenes de Cristo se contrapongan a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestra experiencia, a nuestros conceptos, aunque se interpongan a lo que nosotros, ¿verdad?, sabemos, pensamos o sentimos, pero nosotros estaremos en el camino correcto de salir de esa situación de derrota, de esa situación de fracaso, de esa situación de tristeza, de amargura, al ver que nosotros no hemos logrado las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacerle caso a Jesucristo, a obedecerle a Jesucristo, a obedecer su palabra, el Señor Jesús, ¿verdad?, es el que va a dar las órdenes, es el que va a dar las órdenes, y nosotros acataremos las órdenes de Jesucristo. El Señor le dice a Pedro: boga mar adentro. Primero le dice que bogue mar adentro, o sea, que reme, que saque la barca y que la lleve allá donde está la parte más honda. El Señor le pudo decir a Pedro que iban a pescar en la orilla, pero en la orilla quizás pescarían, pero no pescarían los peces, ¿verdad?, de calidad ni del tamaño que el Señor les quería dar, o la bendición grande que el Señor le quería dar. Esa es una buena lección también para nuestra vida, porque a veces nosotros damos en la superficialidad de nuestra vida y no nos adentramos, no profundizamos en nuestra vida espiritual. Y es que cuando profundizamos en nuestra vida espiritual, nosotros podemos obtener grandes bendiciones del Señor. Muchas ocasiones, cuando estamos en la superficie solamente, no obtenemos las bendiciones del Señor. Si nosotros profundizamos, nosotros vamos a ver que hay grandes riquezas, como pasó en la vida de Pedro. El Señor Jesús lo llevó a lo más profundo, porque Él quería darle, en este caso, lo mejor, quería darle una gran bendición. Pero Él tuvo que empezar a obedecer las órdenes del Señor Jesucristo. Rema hacia allá, hacia el fondo, hacia adentro. Y cuando ya estaban allá, el Señor le siguió dando órdenes. Ahora vas a tirar la red, ¿verdad? Ahora vas a tirar la red. Entonces el Señor Jesucristo da las órdenes, pero en primera instancia fue Pedro quien le entregó a Cristo su barca, le dio a Cristo su barca. Vean ustedes también cómo una barca que había llegado vacía, sin peces, ahora estaba siendo utilizada por el Señor, y estaba a punto esa barca de llenarse de peces, de rebosar de la bendición del Señor. Entonces, en primer lugar, rindámonos a Jesucristo, rindámosle todo lo que somos y todo lo que tenemos. En segundo lugar, obedezcamos las palabras de Cristo. Él es el que da las órdenes en nuestra vida, y nosotros vamos a obedecer esas órdenes del Señor. En tercer lugar, creamos a las palabras de Cristo. Crea en las palabras de Cristo. Cuando Cristo le dice a Pedro: echa la red, Pedro inmediatamente saca lo que hay en su corazón, la frustración que hay en su corazón. Él dice: toda la noche hemos estado trabajando y no hemos agarrado absolutamente nada. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos agarrado absolutamente nada. La frustración tiene su lenguaje. Tiene su lenguaje. Entonces es un lenguaje de frustración, es un lenguaje de derrota, de fracaso. Es un lenguaje de tristeza, de amargura, de decepción. Me he esforzado, he trabajado, y a pesar de eso no he logrado lo que yo me he
propuesto. Bueno, entonces vemos en la Escritura, en tercer lugar, que le creamos a las palabras de Cristo, que podamos creerle a las palabras de Cristo. Cristo le dice, echa la red, vamos a pescar. Vas a pescar o vas a obtener una gran bendición. Vas a ser bendecido. Hoy vas a experimentar algo extraordinario, algo sobrenatural, un milagro que con toda tu experiencia, con todos tus años de experiencia que tienes en la pesca, no has logrado lo que hoy vas a lograr. Entonces, al principio él dice, toda la noche hemos estado pescando, trabajando y no hemos logrado absolutamente nada. Pero él también revira y dice, pero por tu palabra voy a echar la red. Entonces, él le cree a la palabra de Jesucristo. Por la palabra tuya voy a echar la red. Si el Señor te dice que te va a sanar, créele al Señor. Si el Señor te dice que te va a suplir tu necesidad, créele al Señor. Si el Señor te dice que va a resolver tu problema, créele. Si el Señor dice que va a estar contigo, créele. Es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es fiel, es verdadera, es creíble. Entonces, si la palabra del Señor es creíble, vamos a creerle. Hay mucha gente que es creyente en Jesucristo, pero no le cree a Jesucristo. Hay mucha gente que cree en Cristo, pero no le cree a Jesucristo. Cuando Jesucristo está diciendo una palabra, a veces la gente duda de lo que Cristo está diciendo, y no se debe dudar de lo que Cristo está diciendo. En primer lugar, porque lo está diciendo alguien que no miente, alguien que no te va a entretener, alguien que no te va a defraudar, porque el Señor Jesucristo no defrauda, no entretiene a ninguna persona. Entonces, cuando Él suelta una palabra, hay que agarrar esa palabra. Y si en este día el Señor te está hablando una palabra para ti, entonces agarra esa palabra, cree esa palabra. Cuando este hombre le crea la palabra de Cristo acciona, y entonces dice la Escritura, y habiéndolo hecho, dice el versículo 6, y habiéndolo hecho, dice que agarró una cantidad de peces tremenda, que cuando empezó a sacar los peces de la red y echarlo a la barca, hermanos, no dio la medida. Tuvieron que hablar a otros con sus barcas para poder llenar otras barcas, y aún así no abastecía una gran pesca. La vida de este hombre sufrió una metamorfosis, o sea, de ser una persona frustrada que no había logrado nada, de repente ve un milagro que cambia su vida, un milagro que cambia su mentalidad, un milagro que transforma su forma de pensar, su forma de sentir de este hombre. Cuando este hombre experimenta eso, cae de rodillas reconociendo el poderío, el señorío de Jesucristo. Entonces vemos que hay una metamorfosis. Este hombre sale de su frustración, de su tristeza. Por ejemplo, cuando llegó con las redes vacías, con la barca vacía, y quizás salieron sus hijos, su esposa, a ver qué cosa había traído, y resulta que las manos venían vacías, ni las redes ni la barca traían absolutamente nada. Y los hijos preguntándole, ¿trajiste peces para comer o pescado para comer? Vamos a salir a vender. Y entonces Pedro dándole la mala noticia, ni trajimos para comer ni trajimos para vender. Hoy no va a haber el sustento. Entonces es tremendo ver a un hombre frustrado que está limpiando sus redes, sacándole la basura después de un gran esfuerzo, ¿verdad? Un gran esfuerzo, pero esfuerzo humano. Experiencia humana, capacidad humana. Si le rindiéramos al Señor nuestra vida y lo que somos, las cosas serían diferentes. Si lo obedeciéramos las palabras de Cristo, las cosas serían diferentes. Si le creyéramos a las palabras de Cristo, Él transformaría nuestra vida. No seríamos personas frustradas, sino seríamos personas experimentando la bendición del Señor, la provisión del Señor, en este caso, lo sobrenatural, lo extraordinario. Dios te bendiga y esperamos haya sido de gran bendición esta palabra.